El último tren avanzaba por los túneles en completa oscuridad, con un silencio inquietante que parecía aplastar todo a su paso. Carlos y Laura estaban solos, el vagón vacío de pasajeros, sumidos en una atmósfera extraña, casi opresiva. El tren se deslizaba lentamente, como si algo invisible estuviera frenándolo, ralentizando su avance hacia el vacío del túnel. Laura miró por la ventana, buscando algo que pudiera distraer su mente. Pero lo único que veía era la negrura que se extendía más allá de las luces del tren. Sin embargo, algo llamó su atención. A lo lejos, junto al borde del andén, una niña pequeña jugaba cerca de las vías. Su vestido sucio se movía con el viento. Pero la niña no parecía notar el paso del tren. Estaba completamente ajena a todo, en un mundo que no compartía con ellos. Laura frunció el ceño, sorprendida. Era imposible que alguien estuviera allí a esa hora, en ese lugar. En un impulso, apretó el brazo de Carlos, mirándolo con ansiedad. ¿Viste eso? Su voz tembló, arrastrada por el miedo. Carlos giró rápidamente hacia la ventana, pero la niña ya había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad, y el tren continuó su marcha. La tensión aumentaba. El aire parecía volverse más espeso, más denso. El silencio era ahora más pesado, como si todo en el tren estuviera contenido, esperando algo. Algo que no entendían. Debió haber sido una ilusión, dijo Carlos, pero su tono no era convencido. Su mirada seguía fija en la ventana, como si tratara de aferrarse a una realidad que se desvanecía. Pasaron por la siguiente estación, una estación vacía, desprovista de cualquier luz que no fuera la del tren. Y entonces lo vio de nuevo. La niña estaba de pie en el andén, justo frente a ellos. Esta vez, la oscuridad la envolvía, pero podía verse su rostro pálido y sin emoción, como una máscara fría e impasible. Sus ojos, vacíos, los observaban fijamente. La mano de la niña se levantó lentamente, señalándolos con un dedo tembloroso, como si tratara de comunicarse de alguna manera. Un hedor nauseabundo invadió el vagón, un olor profundo y asfixiante, a podredumbre y carne en descomposición. Era tan fuerte que parecía entrar directamente en sus pulmones, haciendo que su estómago se retorciera de repulsión. Laura dio un paso atrás, disgustada, mientras Carlos no podía apartar la mirada. Estaba hipnotizado, como si algo dentro de él le dijera que no debía mirar, pero no podía evitarlo. ¿Qué pasa con ella?, murmuró Laura, casi sin poder respirar. Su voz era un susurro, ahogada por el miedo. El tren siguió su marcha, pero el aire dentro del vagón se tornó aún más denso, más pesado. Las luces del tren comenzaron a parpadear, intermitentes, como si lucharan contra algo oscuro que las asfixiaba. El sonido de las ruedas sobre los rieles parecía apagado, como si todo estuviera suspendido en el tiempo, en un espacio que no pertenecía a la realidad. De repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad absoluta llenó el vagón, y el silencio fue absoluto, cortante. Carlos y Laura se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. No se escuchaba ni un suspiro. El tren se detuvo sin previo aviso. Un golpe seco resonó en el vagón, seguido de otro más,
como si algo golpeara el metal de las puertas, intentando entrar. Algo invisible, algo que no podían ver. Las puertas comenzaron a temblar, como si un peso invisible las empujara desde el exterior. Laura intentó encender su teléfono, pero la pantalla permaneció en negro. Un susurro lejano, casi inaudible, llenó el aire. Era la risa de una niña, una risa clara, infantil, pero cargada de un tono tan oscuro que helaba la sangre. Pero esta vez no provenía de los altavoces. No era un sonido mecánico. Era real, cercana, como si la niña estuviera justo allí, al otro lado del vagón. La luz de su celular parpadeó débilmente. Cuando iluminó las ventanas, un líquido espeso y rojo recorría los cristales, bajando lentamente, como si algo estuviera goteando desde arriba. La sangre, fresca y espesa, caía de alguna parte que no podían ver, llenando el espacio con una sensación de horror indescriptible. Laura retrocedió, su cuerpo temblando de miedo, mientras Carlos observaba, en shock, sin poder apartar la vista. Un golpe seco volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercano. Algo golpeó la puerta del vagón con fuerza, seguido de un ruido metálico, como si algo pesado estuviera arrastrándose sobre el tren, recorriéndolo por fuera. Carlos y Laura se miraron, aterrados, buscando alguna explicación que no pudieran encontrar. Y justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, solo unos pocos centímetros. Un aire helado se filtró dentro, haciendo que el tren crujiera bajo la presión de lo desconocido. La risa infantil volvió a resonar, clara y nítida, en sus oídos. Esta vez era aún más cercana, como si la niña estuviera justo detrás de ellos. El miedo los envolvía. Carlos miró hacia el fondo del vagón y allí, en la penumbra, la vio. La niña estaba de pie, inmóvil, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, como una sombra, como una figura que no pertenecía a este mundo. La luz parpadeó una última vez, y en ese instante todo se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió todo, y el altavoz crujió, apenas audiblemente. Bienvenidos a la estación Tacubaya.